Hace 2000 años, un volcán tomó una decisión. No explotó, no gritó, no avisó, simplemente empezó a caminar. Y caminó durante semanas, durante meses, lento e imparable, hasta que una ciudad entera, una ciudad con templos, con mercados, con decenas de miles de personas, dejó de existir para siempre. Esa ciudad está debajo de tus pies ahora mismo. Si alguna vez has caminado por el sur de la Ciudad de México, si has entrado a la UNAM, si has cruzado Insurgentes, si has tomado el metro en Q, estás caminando sobre ella, sobre su lava, sobre sus ruinas, sobre su silencio. Se llamaba Cuicuilco, y su historia es la historia más importante que nadie te enseñó. Retrocede 800 años antes de Cristo. Roma todavía no es Roma. El imperio persa no existe. Grecia está apenas construyendo sus primeros templos. Y en el Valle de México, en lo que hoy es el sur de la Ciudad de México, ya hay una ciudad organizada, estructurada, viva. Cuicuilco fue fundada aproximadamente en el año 800 antes de nuestra era. Eso significa que llevaba funcionando más de 1000 años cuando llegó el volcán. 1000 años de historia acumulada. 1000 años de generaciones que nacieron, vivieron y murieron, sin imaginar lo que se venía. En su apogeo tenía entre 15.000 y 20.000 habitantes. Para la época eso no era un pueblo, era una metrópolis. Tenía una pirámide circular forma inusual, casi única en Mesoamérica, que todavía hoy puedes visitar en Tlalpan, medio escondida entre avenidas y centros comerciales, como si la ciudad moderna no quisiera que la encontraras. Pero Cuicuilco no era solo una pirámide, era el centro del mundo. Tenía mercados donde llegaban productos de toda la región. Tenía sacerdotes y artesanos y agricultores. Tenía canales de irrigación que alimentaban campos de maíz alrededor del lago. Era el centro religioso, político y económico del Valle de México, la ciudad más poderosa de toda la región. Y mientras Cuicuilco dominaba todo, al noreste, a una distancia de menos de 50 kilómetros, había una aldea pequeña, insignificante, que apenas empezaba a crecer. Esa aldea se llamaba Teotihuacán, pero eso es adelantarnos. Porque antes de Teotihuacán, antes del cambio, antes de todo lo que vino después, hubo un volcán. Se llama Xitle. Está en las faldas de la Ajusco, a 3.100 metros de altura. Si lo ves en una foto hoy, parece inofensivo. Un cono verde, discreto, rodeado de bosque de pino. Nada en su apariencia sugiere que fue capaz de borrar una civilización del mapa, pero el Xitle no necesitaba parecer peligroso, solo necesitaba despertarse. Y en algún punto entre el siglo I y el siglo III de nuestra era, los investigadores siguen debatiendo la fecha exacta. El Xitle despertó. No explotó de golpe. Eso es lo más perturbador de todo. Fue una erupción lenta, persistente, sin drama visible desde lejos, sin columna de fuego en el cielo, sin la explosión que te da tiempo de entender lo que está pasando, solo lava. Una lengua espesa, oscura, de roca derretida, que comenzó a descender desde las faldas del Ajusco hacia el norte. Avanzaba metros por hora, no kilómetros, metros, pero no se detenía. Imagina verlo desde Cuicuilco. El horizonte sur brillando de noche, un resplandor naranja que no debería estar ahí. El olor a azufre llegando con el viento. El suelo temblando, apenas perceptible al principio, como si la tierra respirara diferente, y la lava avanzando, día tras día, semana tras semana, sin prisa, sin pausa. Los habitantes tuvieron tiempo de ver lo que se venía, tiempo de discutir, tiempo de dudar, tiempo de entender que no había forma de detenerlo. Y aquí está el detalle que los libros de historia omiten casi siempre. Cuicuilco no murió de golpe. Los investigadores creen que el Xitle tuvo erupciones menores previas, años o décadas antes de la Gran Colada. Pequeños temblores, pequeñas lenguas de lava que no llegaban a la ciudad pero que empujaban a la población hacia afuera. El éxodo fue lento, doloroso, gradual,
Cuando llegó la gran erupción, la ciudad ya estaba medio vacía. No fue una Pompeya mesoamericana con cadáveres atrapados bajo la ceniza. Fue algo más silencioso, más resignado. Una ciudad que vio cómo el volcán se despertaba poco a poco y fue soltando todo lo que había construido durante siglos. Los templos, las casas, los mercados, la memoria. La gente que se fue se llevó lo que pudo, dejó atrás lo que no podía moverse, y la lava cubrió todo. 80 kilómetros cuadrados de roca volcánica solidificada, el Pedregal de San Ángel. La misma roca negra sobre la que hoy está construida la UNAM, sobre la que caminas en Copilco, en Pedregal, en toda la zona sur de la ciudad. Esa roca tiene 2000 años, y debajo de ella hay una ciudad entera esperando. Pero ahora viene la parte que nadie te cuenta. La destrucción de Cuicuilco no fue solo una tragedia. Fue el momento que decidió el destino de toda Mesoamérica. Cuando Cuiquilco desapareció, el Valle de México quedó sin centro de poder, sin la ciudad dominante, sin el eje alrededor del cual giraba todo. Y había una ciudad que llevaba años creciendo en silencio, que hasta ese momento vivía completamente a la sombra de Cuicuilco, Teotihuacán. Con el rival fuera del mapa, Teotihuacán absorbió todo: población, recursos, conocimientos, poder. Muchos de los propios habitantes que huyeron de Cuicuilco terminaron ahí. Llevaron sus tradiciones, su arquitectura, su forma de entender el ritual y el comercio. Sin quererlo, ayudaron a construir la ciudad que reemplazaría la suya. En pocos siglos, Teotihuacán se convirtió en la ciudad más grande del continente americano. Más de 100,000 habitantes. Las pirámides del Sol y de la Luna, la calzada de los muertos. Una influencia que llegó desde Oaxaca hasta Guatemala. Todo eso comenzó cuando un volcán enterró a su único competidor real. El Xitle no solo destruyó una ciudad, eligió cuál civilización dominaría el siguiente milenio. Lo que quedó de Cuicuilco estuvo ahí durante siglos sin que nadie supiera bien qué era. Los habitantes del lugar la llamaban simplemente El Cerro, un montículo raro en medio de la lava negra. Por décadas, nadie imaginó que debajo de esa roca había templos, plazas y casas. Las primeras excavaciones serias comenzaron en los años 20 del siglo pasado, y lo que encontraron fue impactante: cerámica, herramientas, restos de estructuras, evidencia de rituales, de sistemas de drenaje, de una organización urbana mucho más sofisticada de lo que nadie esperaba. Cuiquilco era más avanzada de lo que la historia oficial había supuesto. Hoy el sitio arqueológico está en medio de la ciudad. Literalmente, hay un centro comercial a menos de 500 metros. Y aún así, cuando entras y ves esa pirámide circular rodeada de roca negra volcánica, sientes el peso de todo lo que ocurrió ahí. La UNAM, una de las universidades más grandes del mundo, fue construida sobre el Pedregal, sobre la lava del Xitle. Miles de estudiantes entran y salen todos los días, sin saber que están pisando los restos de una erupción que cambió la historia del continente. Debajo de los edificios hay lava, y debajo de la lava hay historia. ¿Y el Xitle hoy qué es? Técnicamente está inactivo, pero en geología, inactivo no significa muerto, significa que no ha entrado en erupción en tiempos históricos recientes. El Xitle forma parte del campo volcánico Chichinautzin, una zona con más de 220 volcanes al sur de la Ciudad de México, la misma zona que incluye al Popocatépetl, una zona que sigue siendo geológicamente viva. ¿Podría volver a erupcionar? Los geólogos dicen que no hay señales de actividad inminente, pero también dicen que la zona sigue activa. Y si algo nos enseña la historia de Cuicuilco, es que cuando la Tierra decide moverse, no consulta con nadie, ni con arqueólogos, ni con gobiernos, ni con las ciudades de 20 millones de personas que se construyen encima de su historia. Hay algo profundamente perturbador en caminar por el sur de la Ciudad de México sabiendo esto, cada vez que cruzas Insurgentes, cada vez que entras a la UNAM,
cada vez que tomas el metro en Ciudad Universitaria. Estás sobre una ciudad que fue borrada del mapa, una ciudad que pudo haber sido el centro del mundo mesoamericano, que tal vez lo fue durante siglos. Una ciudad con nombre, con historia, con gente que la construyó piedra a piedra durante 800 años y que un día, hace casi 2000 años, vio cómo el horizonte sur empezaba a brillar y supo que no había nada que hacer. La Ciudad de México tiene muchas capas: prehispánica sobre colonial, colonial sobre independiente, moderno sobre todo. Pero debajo de todas esas capas hay lava, y debajo de la lava hay una ciudad que el volcán eligió olvidar.